Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar la carta del apóstol Pablo a Tito. Está después de Primera y Segunda a Timoteo. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Es una epístola corta. ¿Y por qué la hemos escogido? Lo voy a explicar en un momento. Leamos desde el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Oremos. Padre celestial, estamos en tu presencia y ahora nos volvemos a presentar ante ti para suplicarte que tu Espíritu Santo mande luz, manifiestes tu gracia y tu poder para que tu palabra haga efecto en nosotros, porque ella misma dice que tu palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que esté oculta ante tu presencia. Necesitamos, Señor, que hoy obres en todos nosotros. Danos una visión mucho más grande de tu evangelio, del poder de tu evangelio, para que a través de ello también tengamos una visión más grande de la gloria de Cristo, para que nos sea de provecho este glorioso evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos aquí han leído alguna vez la epístola a Tito? Dígalo con confianza. La mayoría, ¿verdad? Bien. ¿De qué trata esto? Hoy es solo la introducción. Pero voy a introducir el tema antes que la epístola. ¿Alguna vez ha escuchado a alguien decir, ¿por qué en la iglesia las cosas no cambian? Yo lo he escuchado muchas veces. O quizás algo parecido. ¿Por qué la gente no cambia? Eso lo he escuchado muchas veces. Jesús en un sentido compartió esta queja cuando dijo, ¿por qué me llama la gente Señor, Señor, y no hace lo que yo digo? ¿Alguna vez usted ha estado frustrado porque la gente no cambia? ¿O porque la gente no quiere cambiar? ¿O porque no se ven suficientes cambios en la iglesia? Yo sí, muchas veces. Hace poco escuché vi una prédica por YouTube, que al escucharla dije, este es el modelo ideal del predicador que deberíamos formar en nuestro seminario. No era un gran predicador, ni un gran teólogo, ni un gran orador. Era una prédica doctrinalmente sana, suficientemente sólida teológicamente, muy pastoral y aplicativa. El corazón de ese predicador se dirigía a las personas, hacía aplicaciones a su audiencia. Era una predicación bien espiritual o devocional, se veía el corazón del predicador y se le veía que era experiencial,
que era algo de su vida. Y eso me encantó. Pero lo que me dejó con la boca abierta fue que ese predicador, que después vi que era pastor, había sido rescatado de las calles y de las drogas por un ministerio que se dedica a predicar, rescatar, rehabilitar y reformar drogadictos a través de la predicación del evangelio y del discipulado. Y ahora esa persona no solo ya no era drogadicto, sino que también era un verdadero creyente, era un creyente ejemplar, se había convertido en una buena persona, en un buen esposo y un buen padre. Ahora era un siervo de Dios, era pastor y era un predicador competente. Nunca había conocido una persona tan transformada y cambiada. Este pastor en medio de su prédica contaba cómo su pastor le enseñó a orar, le enseñó a cuidar su apariencia, hasta cuidar su ropa. Le enseñó cómo comportarse con los demás. Le enseñó cómo hablarle a las personas. Le enseñó cómo dirigirse a las damas, al sexo opuesto. En otras palabras, su pastor le enseñó cómo estudiar la Biblia, cómo hablarle a los hermanos en la iglesia. En otras palabras, le enseñó por completo cómo vivir de modo que todo en su vida sea transformado y refleje a Cristo. Y él contaba, no, mi pastor me hacía levantar a las 6 de la mañana a orar, por ejemplo. Y me hacía que yo fuera con él a visitar a los hermanos. Cosas así. Yo he oído de hermanos y me llevaba a comprar la ropa para saber qué ropa comprar. Wow. Ahora la pregunta es para ti. La pregunta no es cuán bueno piensas que eres o cuán bien vives, sino cuánto has sido transformado tú desde que viniste a Cristo. ¿Cuánto necesitas ser transformado? Muchas veces no vemos cuánto necesitamos ser transformados porque nos vemos como personas que se manejan más o menos bien en la vida, que somos más o menos buenos, que hemos sido más o menos bien criados, estudiados o cultivados. Después de todo, no somos un desastre como ese ex drogadicto, con razón, y somos más o menos buenos creyentes. Pero eso no es suficiente. Eso puede ser un conformismo por vernos en el espejo más o menos bien, y tenemos que hacernos la pregunta: ¿necesito ser más transformado de lo que soy ahora? Si digo que soy cristiano, ¿cuán transformado he sido desde que estoy en Cristo? Ese es el tema en la epístola de Pablo a Tito. La epístola a Tito es el mensaje más efectivo para procurar cambios verdaderos, cambios profundos, radicales y evidentes en nuestra vida. Es muy práctica. Y hoy vamos a descubrir, si Dios así lo permite, la fórmula para experimentar cambios verdaderos, cambios profundos y evidentes. Le voy a llamar a esta introducción el evangelio que transforma a las personas
y la cultura. Pero hagamos un trasfondo. Tito, ¿quién es Tito? Pablo, ¿dónde estaba Tito? ¿Por qué se escribió lo que se escribió? Tito estaba en la isla de Creta. En la isla de Creta había cristianos desde los días de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Dice la Escritura en Hechos 2 que habían cretenses ahí presentes, los cuales probablemente al regresar a su tierra siguieron predicando el Evangelio y se establecieron pequeñas comunidades de cristianos. Pablo pasó por Creta en su cuarto viaje, es decir, en su viaje a Roma, dice Hechos, cuando estaba prisionero y se quedó 3 meses allá también. Después de eso, parece que Pablo volvió a Creta después de su primer encarcelamiento, entre el primer y el segundo encarcelamiento. Ya que dice el versículo 5, si usted lo mira, que Pablo dejó a Tito en la isla de Creta. Lo que sí sabemos es que todos estos viajes trajeron una explosión evangelística en la Biblia, por lo que a Pablo le pareció imperioso que Tito se quedara en Creta para establecer ancianos en cada ciudad. Creta tenía entre 20 a 30 ciudades distintas y una población aproximada de 100,000 personas. Así que con un crecimiento explosivo de convertidos, esparcidos en 20 ciudades en toda la isla, era muy necesario que se designaran ancianos y se pusieran en orden ciertas cosas en las iglesias. Es probable que después de esto, Pablo escribe esta epístola. Se dice que a mediados de los 60, no de los 60 de algunos de ustedes, cuando eran hippies, sino 60 después de Cristo. En ese tiempo, ¿ok? Entre su primer y segundo encarcelamiento. Ahora bien, eso no es todo. Creta tenía un trasfondo y una cultura o estilo de vida bien peculiar. Creta no era Atenas, la cuna del intelecto y la ciencia y la sabiduría y de la cultura griega. No era Corinto, no era Éfeso, un centro poderosamente comercial y religioso, mucho menos Jerusalén. Creta era Creta. Los cretenses eran conocidos por ser medios salvajes, sumamente brutos, toscos, maleducados, groseros, maltratadores, glotones, muy mentirosos y muy ociosos. No les gustaba trabajar, al punto que dice en el capítulo 1, creo que es el versículo, 15, 16, que algunos eran completamente inútiles y totalmente incapaces de toda buena obra. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, miren cómo los llamó, los cretenses son malas bestias. Ahí lo dice el versículo 12. Glotones, ociosos, siempre mentirosos. ¡Wow! Existía una expresión por toda esa región ya que era hacerse el cretense, que significaba ser falso o mentiroso. Tú te estás haciendo el cretense de los falsos y mentirosos que eran los cretenses. O sea que era eso, era de esos lugares que usted nunca quisiera ir, de ese tipo de personas con quien usted sufriría estando ahí, de esa gente que usted diría, pero esta gente se comporta como, mejor no digo,
Así que esa era la isla, ese era el contexto, esa era la cultura, esa era la situación. Sin embargo, escucharon el Evangelio, el poder de Dios actuó y se convirtieron a Cristo por montones. Algunos de nosotros hubiéramos dicho, bueno, Pablo, ¿por qué se te ocurrió predicar aquí? Teníamos que pasar de aquí a otra ciudad más bonita. ¿Y ahora qué hacemos? Se convirtieron estos cretenses. Bueno, ¿y ahora quién vamos a dejar? Y déjenme decirles que Pablo dejó a su mejor hombre y al hombre más capaz que tenía. No lo dejó, repito, en Atenas o en Alejandría, lo dejó ahí, en el lugar más difícil. ¿Y para qué lo dejó? El versículo 5 expresa el propósito de esta epístola. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Para que pusieras en orden lo que queda. Esa palabra literalmente significa poner en orden después o adicionalmente lo que ya se hizo primero. O sea, después de que has puesto lo primero, ahora tienes que seguir ordenando, organizando lo que está ahí. Poner en orden en la iglesia lo que falta por poner en orden, lo que muchas iglesias han pospuesto, han dejado para después o a veces nunca corrigen. Cuando estábamos decidiendo cuál sería la próxima serie de predicación, y le voy a dar un toque personal, yo le decía al pastor Jeremías, bueno, así como Pablo, porque esto fue ya en la última etapa de su ministerio, en su vejez, si hay algo de lo que me arrepiento no haber hecho, es haber sido yo, Álvaro Rodríguez, como pastor, más directo, más claro, más insistente, más correctivo, más aplicativo, no sé cómo decirlo, más enfático en las cosas en que la gente tiene que cambiar. Y asumí que dejando las cosas así nomás o por arriba, sin tratar a fondo con lo que la gente tiene que cambiar, era suficiente. Bueno, poner en orden. Volvamos aquí. Poner en orden puede significar muchas cosas. Organizar, para el que le gusta organizar las cosas, arreglar las cosas bonitas, para el que le gusta arreglar las cosas bonitas en la iglesia, clasificar las cosas en la iglesia, poner en su lugar cada cosa, estructurar, sistematizar. Y menciono todo esto porque eso es lo que muchas iglesias hacen como lo más necesario que hay que resolver en la iglesia cuando quieren ordenarla. Organizan las funciones y las estructuras, los cargos en la iglesia y eso está bien. Organizan los proyectos, las metas, los objetivos y eso está bien. Organizan los distintos grupos demográficos y los dividen entre niños y demás y eso está bien. Pero, ¿a qué se refería Pablo cuando le dijo a Tito que ponga en orden la iglesia? Número 1, tiene que ver con algo que se tiene que hacer en las personas. Porque él dice, Tito, anota, número 1, el equipo de sonido, eso hay que corregir. Número 2, el parqueo. Tito, número 3, las sillas. Número 4, los ministerios tienen que tener un software de coordinación. No. Pablo le comienza a decir, vamos a poner en orden a la iglesia. Y comienza los ancianos o los pastores. Los ancianos en edad, las ancianas, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los jefes, los empleados.
Poner en orden la iglesia tiene que ver con algo que se tiene que corregir y cambiar en las personas, en la conducta de las personas, en cómo viven las personas en la vida diaria y práctica. Segundo, es casi lo mismo, pero voy a profundizar un poco más. Poner en orden la iglesia tiene que ver con la santidad de las personas, a semejanza de Cristo, con su santificación, con su crecimiento, con su madurez. Pudiera existir alguna iglesia en alguna parte del mundo que hayan personas que nunca cambian y nunca quieren cambiar. Y después de 20 años siguen siendo los mismos, la misma clase de padres de familia, la misma clase de esposos, la misma clase de mujeres. No. Tito, yo no sé cómo tú le vas a hacer, pero tú tienes que corregir y cambiar aquí el carácter de las personas. Tercero, poner en orden la iglesia. Esto es lo mismo, pero lo estoy definiendo de distintas maneras. Tiene que ver con los hábitos y la conducta diaria de las personas. Tiene que ver con cómo reflejan a Cristo, cómo luce el evangelio o cómo el evangelio cambia en la vida práctica a las personas. Les ponía el ejemplo de ese predicador que para crecer como cristiano tuvo que aprender a estudiar. Tuvo que aprender a cómo hablarle a la gente. ¿Quién sabe cómo hablaba antes cuando andaba en las calles? Entonces, tiene que ver con la conducta visible y práctica que se espera como fruto de lo que el evangelio hace en los corazones. ¿Por qué la epístola a Tito no enfoca las abundantes riquezas de la gracia en gloria, en su bondad, en las promesas y bendiciones eternas por nuestra posición en Cristo como en Éfeso? No abunda mucho en los misterios celestiales y riquezas del evangelio. No abunda como en Corinto cuando la iglesia está reunida, hágase las cosas así, así y así. ¿Por qué no trata de eso? Porque eso no era lo que estos amados, escogidos, creyentes de Creta necesitaban. Ellos no vivían en Éfeso, ellos habían crecido en Creta. Y la cosa era crítica, porque había muchos cretinos que necesitaban crecer. Y no voy a decir otra palabra muy dominicana. Eso era lo que ellos necesitaban. Nosotros no podemos pedir para nosotros, no sé si usar nombre, que se haga con nosotros, que se nos enseñe a nosotros lo que el pastor John MacArthur le enseñó a la iglesia Grace Community Church en Sun Valley, California, que quién sabe con la herencia cristiana con que crecieron, con los problemas resueltos con que crecieron, en la cultura en que crecieron. No podemos pedir que John MacArthur sea el pastor de la iglesia en Santiago. No. ¿Entienden? Por más que fue un excelente maestro y teólogo. Imagínense que los cretenses hubieran dicho, no, yo me voy a las conferencias de Éfeso. Son espectaculares. Ahí está John Piper. No. ¿Qué iba a hacer Tito? No, les voy a poner las grabaciones de Pablo en Éfeso. No. Tito los iba a agarrar de otra manera. Y ahora vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque ellos lo que necesitaban era cambiar, no llenarse la cabeza de ideas, no engordarse de conocimiento. Necesitaban reflejar a Cristo en su conducta, viniendo
de la cultura cretense. Tenían mucho que aprender en cuanto a cómo vivir. Necesitaban reformar su conducta bárbara, su cultura viciosa, y para eso Pablo enseña cómo el Evangelio regenera, cómo el poder del Espíritu Santo, cómo la vida de Cristo en ellos afecta cada área de su conducta, de los hombres mayores, de las mujeres mayores, de las madres, etcétera, etcétera, de los empleados y demás. Entonces, ¿qué significa para nosotros que una iglesia esté ordenada? No es que luzca bonita, grande, limpia, que tenga un lobby con mucho café, aunque todo eso a mí me encanta. No, las iglesias posponen para mucho después estas cosas, para andar en el orden designado por Dios. Las iglesias que se comprometen con asumir el orden divino son las que, número uno, adoptan, voy a explicar eso después, el liderazgo adecuado, que les enseña adecuadamente, que les corrija adecuadamente. Eso quiere decir que esto de poner en orden en la iglesia en Tito tiene tres vertientes, tres temas principales. Pablo dice, vamos a hacerlo en tres vertientes. Número uno, a través de poner el liderazgo adecuado. Capítulo 1, versículos del 5 al 9. Crucial. Ordenar la iglesia es algo que está a cargo de los ancianos. Es algo que depende del carácter y las cualificaciones de los ancianos. El tipo de iglesia que Dios espera está en dependencia del tipo de ancianos que esa iglesia tiene o debe tener. Y eso era crucial. ¿Ok? Entonces Pablo primero le habla a los líderes o le dice a Tito que ponga líderes. Lo primero que le dice no es, haz un recorrido por las 20 ciudades y enseña hasta que te desmayes del agotamiento. No, eso no era suficiente. Pon líderes. ¿Pero qué clase de líderes? Bueno, eso lo vamos a ver después. Lo segundo que hace, que esto es en lo que estoy insistiendo, es enseñar el tema que tiene que ver con la conducta del cristiano. Capítulo 2, verso 1, en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿De qué hablaremos? ¿De la predestinación? No, vean el versículo 2. Los ancianos que se comporten así y así. Primero el liderazgo, segundo la enseñanza adecuada. No tengo maneras de enfatizar eso. La enseñanza adecuada para ellos cambiar. Y el tercer tema, capítulo 3, verso 1, es que aprendan la importancia de las buenas obras. Capítulo 3, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Entonces dice el versículo 8, palabra fiel es esta y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Para que los que han creído en Dios dejen de vivir como los cretenses. Más adelante en el versículo 14, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes. Eso era totalmente anticultura cretense. Ahora bien, este es el tema. Resumiendo el tema, esta es una epístola práctica. Para la vida práctica, es correctiva,
trata de la conducta diaria del creyente en este mundo, como fruto del evangelio transformador. Y cosa que a veces nos enfocamos poco nosotros. La epístola también es denunciativa o defensiva contra los falsos líderes, como ven en el capítulo 1, versículo 10. Denuncia la clase de personas que no deben enseñar en la iglesia. Y la epístola también es pastoral, porque trata de cómo deben ser los líderes de la iglesia. Y todo por causa del evangelio. Todo por causa de que Cristo vive en nosotros, reina con nosotros y nos transforma por medio de su glorioso evangelio. Ahora, ¿qué método utiliza Pablo? Bueno, ¿cómo Tito iba a corregir o poner en orden la iglesia? Y aquí viene algo muy importante y es cómo se iba a hacer esta obra. Y esto va a parecer que estoy repitiendo, pero hace 3 cosas. Número 1, enseña. Enseña. Enseña y recuerda el evangelio. Miren el capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Sí, el evangelio. Verso 12. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, el cual se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Wow, esta es una de las exposiciones más hermosas y prácticas del evangelio. Imagínense cómo le cayó eso a los cretenses, como una piedra. La gracia de Dios se manifestó. Ay, qué lindo, yo quiero eso. Trae salvación, yo quiero eso. ¿Y qué hace el evangelio? Palabra clave en este libro. Subráyelo, apúntelo de colores, escríbalo en su brazo. Enseñándonos. Enseñándonos. Otras traducciones dice entrenándonos. La misma gracia que nos salva, nos transforma, nos enseña, nos entrena, nos corrige, nos cambia. Enseñándonos ¿qué? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, en lugar de eso vivamos sobria, justa y piadosamente. Oh, ¿eso hace el evangelio? Sí, sí. Enseñando y recordando el evangelio. Insiste, en el capítulo 3 hay otra presentación hermosa, amplia, contundente del evangelio. Verso 3, nosotros también éramos cretenses, necios, desobedientes, etc. Verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, etc. Entonces, enseñar y recordar el evangelio. Segundo, rápidamente saltar a enfocarse en la vida práctica del cristiano de manera muy específica. O sea, Pablo no dice, bueno, pues con este evangelio entonces ahora cantemos y dancemos y oremos y eso es todo lo que hay que hacer en la vida. No. De una vez salta a enfocarse
en la vida práctica del cristiano y de maneras sumamente específicas. Prácticamente le está diciendo hasta cómo hablar a los demás. Miren, dice que las ancianas enseñen a las jóvenes, no dice a orar. ¿A qué dice? A amar a sus maridos y a sus hijos. ¡Wow! A que se dediquen a eso. O sea, un cretense, en este caso una mujer cretense, que lo que le gustaba era no hacer nada, ociosa, chismosa, y pasársela descansando, que le digan, mira, el evangelio ha venido a ti, mujer, para que te dediques a tu casa. Qué tremendo. Ahora bien, estamos hablando del método que usó Pablo, el evangelio. Saltó a la vida práctica y haciéndolo, corrigiendo y reprendiendo. ¿Cómo así? Miren, capítulo 1. El 12 dice los cretenses ya lo hemos dicho, ¿no? Verso 13. Este testimonio es verdadero, por eso, Tito, pásales la mano suave y diles cuánto los ama. ¿Qué dice ahí? Repréndelos duramente. ¿Y si se ofenden, Pablo, y se van de la iglesia? ¿Y si después no me quieren hablar o dejan de diezmar? Repréndelos severamente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Miren más adelante, capítulo 2, verso 15. Esto habla, exhorta, ¿y qué? Y reprende. ¿Con qué? ¿Para qué es la autoridad? En el caso de... ¿Para qué es la autoridad? Para mandar. O sea, la autoridad no es para sugerir. La autoridad no es para enseñar. La autoridad es para dar órdenes. Para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Y la gente tiene que entender que si tú se lo dices, si tú tienes autoridad, él tiene que obedecer. Pero ¿qué clase de iglesia es esta? No vemos muy a menudo este tipo de iglesia, porque hoy en día la gente se ofende fácilmente. Todo nos duele. Los pastores están para sugerir, para acariciar, para aconsejar, pero para dar órdenes de la conducta diaria. Esto es como si uno no lo hubiera visto en la Biblia. Realmente dice, y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Wow, no se la pusieron fácil a Tito. Capítulo 3, verso 8, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. O sea, que insistas. De nuevo con lo mismo. Verso 10, al hombre que causa divisiones después de la primera y segunda amonestación, ¡fua! Sácalo, recházalo, expúlsalo. A ver, hermanos, acabamos de decir el método de Pablo, el evangelio, el glorioso evangelio. ¡Pum! Saltar a la conducta práctica de maneras muy efectivas. Tercero, con autoridad, dile a la gente lo que debe hacer. Eso hasta no parece propio de los pastores, diría alguien. No, yo no le digo a la gente lo que tiene que hacer.
No, se van a otra iglesia. Miren este pasaje, por favor, un poquito para atrás, 2 Timoteo 3. Este pasaje es muy importante. Versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén, aleluya. Me encanta la Biblia. Es divina y poderosa. Es inspirada y útil. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Para corregir. ¿Y para qué más? Pero esa palabra instruir es entrenar. Una cosa es enseñar, otra es reprender, otra corregir y otra entrenar. Amados hermanos, algunos no hemos entendido que la palabra de Dios también entrena, endereza, corrige nuestra vida práctica diaria. Y está lleno de mandamientos el Nuevo Testamento acerca de eso. Aunque Pablo enseña el Evangelio como la base para el cambio, no abunda mucho en los misterios del Evangelio, sino que salta a los aspectos prácticos del Evangelio y lo trata y le dice a Tito que lo trate de manera correctiva. Vamos a abrir una oficina, Ministerio de Corrección y Disciplina. Todo aquel que quiera ser corregido, aunque sea severamente, en alguna área pase por ahí. Pero felizmente por la entrada de la primera oficina es la del pastor Jeremías. La mía queda allá último. ¿Cuántos se anotarían? ¿Cuántos dirían, pastor? Amén. Corríjame, hay cosas que yo soy incorregible. O hay cosas que no me doy cuenta que hago mal. Por favor, que alguien me diga la clase de esposo que soy. Nadie se atreve. Sí. Para eso estamos en la iglesia. ¿Sabía usted de eso? Y no solo los pastores. Para corregirnos los unos a los otros. En amor. Pero el amor no quita la verdad. Y la verdad no quita el amor. ¿Ok? Un vistazo rapidito. Ponga sus ojos conmigo. En el capítulo 1, del 1 al 4, hay una presentación del Evangelio. Del 1:5, mire rapidito. Capítulo 1, del versículo 5 al 9, la importancia de los ancianos para el orden de la iglesia. Capítulo 1 del 10 al 16 hasta el final. La importancia de conocer y refrenar a los falsos líderes. Era parte de la tarea. Capítulo 2 del 1 al 15. Es decir, todo el capítulo. Poniendo en orden la conducta de los distintos miembros de la iglesia. Siempre a la luz del Evangelio, los ancianos, las ancianas, las mujeres, los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el capítulo 2 trata de poner en orden la conducta de los distintos miembros de la iglesia. No es lo mismo los jóvenes que los ancianos, no es lo mismo los hombres que las mujeres. Si usted ve, se dan mandatos diferentes a cada uno. Siguiente parte de la epístola. Capítulo 3, del 1 al 11. Poniendo en orden la conducta de los creyentes en la sociedad. A la luz del Evangelio también. ¿Ok? En el capítulo 3. Estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, amables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y última parte, capítulo 3,
del 12 al 15, poniendo en orden el servicio de los creyentes a favor de la obra. Entonces, volviendo a recapitular, Pablo señala en estas divisiones, usted va a encontrar siempre tres cosas. En cada una de estas divisiones va a encontrar siempre tres cosas. Pablo señala la conducta que hay que cambiar, mejorar o corregir. ¿Ok? Que hace el evangelio en la conducta en cada tipo de persona. Segundo, siempre señala la relación que tiene la conducta con la doctrina que han recibido en Cristo. Tú enseñas lo que está de acuerdo con la sana doctrina 2.1 y comienza. Miren, este versículo es muy hermoso en el versículo 10. No defraudando, sino mostrando toda buena fe, dice, para que adornen la doctrina de Dios. Lo que decimos, lo que creemos doctrinalmente, lo que decimos acerca de Dios, del carácter de Dios, lo que decimos acerca de la persona de Cristo, lo que decimos acerca del poder, bondad, amor, gracia de Cristo, no puede estar en contraste contrario a nuestra conducta. Y entonces, en cada sección encontramos esas dos cosas y encontramos al final cómo esa conducta es el resultado del auténtico evangelio. En cada sección vamos a encontrar esos tres ingredientes. Bien, un par de aplicaciones para ir a la recta final. Hermanos, sí, el evangelio cambia nuestra manera de vivir radicalmente por dentro y por fuera. La conducta de los creyentes es contracultura. Tú no eres llamado a parecerte ni a los santiagueros, ni a los dominicanos, ni a los peruanos, menos, por favor, ni siquiera a tus familiares. Tú eres llamado a parecerte a Cristo en toda tu manera de vivir. ¿Ok? El evangelio confronta y señala nuestros hábitos personales, nuestras costumbres familiares y culturales que son pecaminosas o que no van con Cristo. No me vengas a decir, pero es que en mi familia todos somos así. Cristo no es así. Y tú tienes a Cristo. Y el evangelio te ha salvado, te ha santificado, te ha regenerado. No es que en mi familia todos son chismosos. Ah, pues sigue chismeando. No que en mi familia todos son mentirosos. No que en mi familia todos lo ven con cómo ganar dinero de alguna manera. Estafan, defraudan, no pagan impuestos por aquí y por allá. Yo aprendí de ellos. ¿Qué? No. ¿Ok? Otra aplicación, la manera aún más específica de nuestra conducta, de cómo nos hablamos, cómo tratamos a los demás, cómo nos relacionamos, cómo usamos nuestro tiempo, cómo asumimos nuestros deberes. Todos esos detalles reflejan a Cristo y sí importan. Una de las cosas que a mí me rechina, me conmueve en Latinoamérica, por ser latino, por vivir en Latinoamérica y en este país, es que la ética de trabajo del latino y de todos nosotros como latinos y dominicanos es terrible. Terrible. ¿Han escuchado alguna vez a alguien erróneamente dice, yo prefiero no contratar a un cristiano? Qué mal testimonio tenemos, aún para hacer las cosas. ¿Han escuchado? No, yo contrato a ese empleado, es excelente, competente, responsable y honesto porque es cristiano.
¿Cuántas veces he escuchado eso? Para crecer y cambiar, otra aplicación. Tenemos que ser entrenados, dejarnos corregir, dejarnos reprender a veces y dejarnos disciplinar a veces. Hay áreas de nuestra vida que no se van con solo enseñanza, porque por algo en el Nuevo Testamento existe la disciplina eclesiástica que nos hace bien, realmente, nos hace bien. Yo muchas veces he dicho que si hay dos personas aquí con que estoy inmensamente agradecido, es con dos personas que con mucho amor me reprendieron. Cuánto bien me hicieron. No las voy a mencionar ahora, ya los he mencionado. Ahora, dice aquí, epístola del apóstol Pablo a los santiagueros. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería una epístola que el apóstol Pablo escriba a la iglesia Oasis? Qué miedo, ¿no? ¿Qué señalaría él? Oh, santiagueros de Oasis, oren para esperar, ver cuántos ángeles hay en esta región del dominio de Dios y de qué están hechas las alas de los querubines. ¿Qué nos diría? ¿Tocaría aspectos de la manera como vivimos? Uy, de solo pensar en eso. ¿Hablaría esa epístola de la lengua y de la murmuración? Alguno dirá, no, aquí, jamás. Eso es en Asia, en Indonesia. ¿Hablaría de la pereza y la pasividad? Y de que no vamos al culto porque me queda 3 cuadras caminando y yo no camino. Y que estoy proponiendo al gobierno que añada 10 feriados más porque no me dan los feriados en el año para irme a la playa. ¿Hablaría de la falta de liderazgo masculino? Ay, no, tampoco. ¿De qué hablaría? Termino donde empecé, capítulo 1. En los primeros 4 versículos son la razón y el fundamento de toda la epístola, esta introducción. Pablo es siervo de la iglesia, escribe a la iglesia, manda a Tito a poner asuntos a poner ancianos, y corregir lo deficiente. Lea el versículo 1. Número 1. Por la fe preciosa que los escogidos de Dios han recibido aún en Creta. Qué bello. Ya hemos hablado bastante mal de los cretenses, pero aquí dice que han recibido una fe como escogidos. Así que Pablo manda esto a Tito y lo arma con el evangelio. En segundo lugar, porque Pablo está defendiendo la verdad. Tiene que enseñar la verdad. Y los escogidos tienen que perseverar en la verdad, conforme a la fe de los escogidos y al pleno conocimiento de la verdad. Tercero, Pablo escribe esto por la piedad de los escogidos. Somos herederos de esa piedad. El pleno conocimiento de la verdad, que es según ¿qué? La piedad. Sí, en Creta. Y Pablo escribe esto por la esperanza de vida eterna que tenemos, lo dice ahí, con la esperanza de la vida eterna. Y Pablo escribe esto por la palabra del evangelio que hemos recibido. Son 5 razones para escribir esta epístola. Las voy a repetir. Por la fe preciosa que han recibido los escogidos de Dios en Creta.
porque Pablo está defendiendo la verdad o por la verdad. Tercero, por la piedad de los escogidos. Cuarto, por la esperanza de la vida eterna que tenemos. Y quinto, por la palabra del evangelio que hemos recibido. Es decir, que lo que está en juego es mucho. El evangelio entonces, hermanos, transforma, es glorioso. La palabra de Dios corrige, entrena, afecta la conducta. Y la obra muchas veces tiene que ser en nosotros más práctica y más correctiva. Pongámonos de pie. Pablo sabía que los cretenses no podían lograr eso solo. Número uno, Tito va con el plan maestro, que es la revelación de cómo debe ser la iglesia dada por Dios a los apóstoles. Así que el primer ingrediente era el plan maestro. El segundo ingrediente eran los líderes que debían ellos tener, los ancianos que tanta falta hace. Y el tercer ingrediente era cómo enseñar el evangelio a las áreas prácticas de la vida. Señor, te damos gracias. Abre nuestros ojos para ver lo práctico que es el evangelio. Abre nuestros ojos y despierta nuestro corazón para que le pongamos interés a las áreas prácticas de nuestra vida, sabiendo que sí hay consejo, sí hay provisión, sí hay salida, sí hay poder y recursos para nosotros crecer, cambiar y mejorar. Perdónanos por no haber procurado ser más discipulados o enseñados. Perdónanos porque en nuestras relaciones quizás no hemos buscado corregirnos en amor, edificarnos en amor, ayudarnos a ser mejores. Perdónanos porque vemos fallas en otros y nos callamos, las hablamos con otros y no hacemos nada en amor. Perdónanos porque los líderes que nos has dado no los buscamos para crecer muchas veces. Perdónanos porque simpatizamos con el evangelio, pero no te hemos pedido que el evangelio nos afecte y nos transforme. Cámbianos, Señor. Y si hay alguien aquí que por primera vez escucha el evangelio, torna, vuelve su corazón hacia ti, que reconozca tu amor, que abrace tu amor sabiendo que tú, al morir en la cruz, pensaste en él, pensaste en ella, y que esa persona sepa que hoy tú lo quieres salvar. Y que esa persona diga: Jesús, sálvame. Amén.